trinitaria es el diablo. Además, como lo acabo de decir también, para finalizar ya este punto, si por medio del bautismo del Señor alcanzamos la salvación, entonces por demás fue su sacrificio. Ya que si por medio del bautismo en las aguas se salvan las almas y se perdonan pecados, esto hubiera sido lo único y necesario que el Señor Jesús habría hecho. Y nos habría mandado también a hacer lo mismo para poder alcanzar la salvación y limpiarnos de todo pecado. Así que de esta manera ya comenzamos a desmembrar a este Frankenstein y lo vamos a desmembrar completamente. Por lo cual, volviendo al texto que estamos estudiando, Hechos capítulo 2, verso 38, que es uno de los pocos versículos en el que se fundamenta la doctrina unicitaria, el Espíritu Santo les va a seguir revelando e iluminando la verdad de Dios en este sentido. Y cuando entiendan esta verdad, comprenderán también el error en el que los demonios hicieron fundamentar a esta secta herética. En el texto de Hechos 2:38, el Espíritu Santo lo explica de esta manera. Y dice esa escritura: arrepentíos y bautícese. Mire atentamente lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, o el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro. Porque fue él quien inspiró estas escrituras y fue él quien habló por boca del apóstol Pedro. Cuando él dice arrepentíos y bautícese, note cómo el Espíritu Santo une el arrepentimiento con el término bautismo, que no es bautismo en las aguas. Vayan sacándose eso de su mente, porque el apóstol Pedro aquí no está hablando de bautismo en las aguas. No es eso lo que está diciendo, y claramente lo vamos a ver en el desarrollo de este tema. Y sigue diciendo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para, indica la finalidad o el propósito de arrepentirse y bautizarse. Que sigue diciendo la escritura: perdón de los pecados. Es decir, arrepentirse y bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y resumimos aquí en esta escritura que el Espíritu Santo está diciendo arrepentirse y bautizarse para ser perdonado de pecados y ser salvo. Pero la pregunta que cabe en todo esto es: ¿qué tiene que ver el arrepentimiento y el bautismo en las aguas con el perdón de los pecados? Si es que el Espíritu Santo está hablando del bautismo en las aguas en este texto. Recuerde que hay 5 clases de bautismos, y para afirmar categóricamente que el bautismo que se menciona en Hechos capítulo 2, verso 38 que estamos viendo, es bautismo en las aguas, hay que estar seguro de ello. Hay que estar plenamente seguro y convencido de que lo que el Espíritu Santo está diciendo por boca del apóstol Pedro es en referencia al bautismo de las aguas. Y para confirmar esto, hay que estar seguro por la misma palabra de Dios, no porque alguien en su ignorancia crea que en este texto se está hablando de bautismo en las aguas, como les acabo de decir en un rato. No es por lo que alguien crea, ni por lo que alguien piense, sino porque ciertamente la Escritura está hablando de ellos. Si usted estudió las Escrituras que hablan acerca de la salvación y del perdón de los pecados que les mencioné anteriormente, no tiene por qué sentirse amedrentado por un solo versículo al que hay que someter bajo la iluminación del Espíritu Santo para poder entenderlo. La salvación y el perdón de los pecados radica única y absolutamente por creer en el Señor Jesús y confesarlo para salvación, como se detalló muy específicamente en las escrituras que se presentaron anteriormente, recordando en todo momento que el bautismo en las aguas nada tiene que ver con la salvación y el perdón de los pecados, como bien se hizo claro en las escrituras que se le presentó. Por lo que pregunto de nuevo: ¿puede hallar la relación entre el arrepentimiento para salvación y el supuesto bautismo en las aguas que se pretende afirmar de la escritura de Hechos capítulo 2, verso 38? ¿Puede hallarme un solo versículo en el Nuevo Testamento que diga claramente y con caracteres legibles que el texto de Hechos 2:38 se está refiriendo al bautismo de las aguas y que este bautismo puede salvar y perdonar pecados? Y por supuesto, tiene que tener sumo cuidado de que esa escritura, si es que la haya, no contradiga por lo menos los primeros 57 versículos que se presentaron anteriormente, en donde el Espíritu Santo habla claramente acerca de la salvación y del perdón de los pecados, que radica únicamente, exclusivamente
en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, no en su bautismo. Le voy a ahorrar tiempo y oportunidad para que no peque, no lo busque, porque no existe, salvo que por exégesis me citen los primeros 6 textos que les presenté, que la doctrina unicitaria malentendió, mal aplicó, malinterpretó y malvive, u otros más que la doctrina unicitaria también malinterpretó, para tratar de reforzar de alguna manera la mala exégesis que hizo de estos 6 textos que hablan acerca del bautismo en el nombre de Jesús. Esto es algo que tienen que entender muy bien. Y no podemos ser ligeros ni superficiales al afirmar esto si la Escritura no lo dice y lo confirma ella misma. Y en esto es claro y determinante el mandamiento de Dios con respecto al estudio de su palabra, para determinar su verdad y hacerla cumplir, como bien está escrito en el texto de Isaías capítulo 8, versículo 20, que dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y es claro lo que dice este texto, porque cuando dice a la ley, se está refiriendo o haciendo referencia a su palabra, al mandamiento de Dios, al mandamiento que Dios estableció en su palabra. Y cuando dice al testimonio, está haciendo clara referencia al testimonio escrito en las Sagradas Escrituras de esa ley que se estableció. Porque en la Biblia no solamente están registrados los mandamientos de Dios como una serie de ordenanzas, sino que también están registrados todos aquellos que vivieron bajo esos mandamientos de Dios y todos aquellos también que los desobedecieron. Y el texto termina diciendo: si no responden conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y esto quiere decir de que si no se responde conforme a estos 2 principios, la ley y el testimonio, es porque a tal persona no se le ha iluminado, no se le ha aclarado la verdad de Dios, y por no tenerla clara, por supuesto, es que comete los errores exegéticos que comete. Si alguna doctrina, cualquiera que sea, no está respaldada por la palabra de Dios, y quien la expone no responde conforme a estos 2 principios, a la ley y al testimonio, nada sabe de Dios, porque nada ha entendido de él, y por ello no tiene claridad en su mente de la verdad que alardea tener, y que resulta en un vano razonamiento de la lógica humana. Por este motivo es que el Espíritu Santo, en el texto que estamos estudiando, de Hechos capítulo 2, en el verso 38, y en los otros que dice algo parecido a este, nunca, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia dice ni asoma en lo más mínimo lo que la doctrina unicitaria afirma en su ignorancia. Porque en estos textos que esta secta tiene como columna vertebral de su doctrina de bautismo, no se está hablando literalmente de bautismo en relación a inmersión en las aguas, sino de bautismo en sentido metafórico, para hablar acerca de la inmersión en la sangre de Cristo, en donde el nuevo creyente viene a formar parte ahora como miembro del cuerpo de Cristo como iglesia. Por este motivo fue que les dije que tuvieran presente la aplicación metafórica que nuestro Señor Jesucristo hizo del término bautismo para hablar acerca de los padecimientos de su muerte, como lo afirmó en las Escrituras que leímos y que quiero traer en este momento también, en Mateo capítulo 20, versos 22 y 23, en las cuales el Señor dice: entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y mi izquierda no es mío darlo, sino para aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Y en Lucas capítulo 12, verso 50, el Señor termina diciendo: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Y en estas escrituras el Señor no estaba hablando específicamente del bautismo en las aguas, porque como se explicó anteriormente, para el momento en que el Señor Jesús dijo estas palabras, ya se había bautizado en las aguas del río Jordán por medio del Juan el Bautista.
cuando nuestro Señor Jesucristo usa el término bautismo en estas escrituras, lo estaba haciendo de manera metafórica para referirse a los padecimientos de su muerte en la cruz, porque se iba a ver sumergido en ellos. El Señor Jesús utilizó el término bautismo, que se utiliza tanto para describir la doctrina de Juan el Bautista como la doctrina del bautismo en las aguas que debe practicar toda iglesia de Jesucristo. Él utiliza el mismo término bautismo para referirse a los padecimientos de su muerte. Y claramente podemos entender que lo está usando de manera metafórica, porque morir con padecimiento no es ningún bautismo que sea agradable, por supuesto. Pero el Señor dijo que se vería que su muerte la comparaba como un bautismo porque se iba a ver sumergido en ella. Y fue en este mismo sentido metafórico del término bautismo que usó el Señor Jesús, que el apóstol Pedro habló en Hechos 2:38 cuando dijo: arrepentíos y bautícese, que fue el mismo término baptisma que utilizó el Señor Jesús para referirse al bautismo de los padecimientos de su muerte. Y aquí Pedro toma esa misma aplicación metafórica que hizo el Señor de los padecimientos de su muerte para hablar acerca de la salvación en este primer mensaje evangelístico que le da a todos los judíos que había en la nación de Israel en aquel momento en Jerusalén por causa de la fiesta judía que se celebraba para el momento. Y es en ese momento cuando Pedro da este discurso, después de ser bautizados todos con el Espíritu Santo, donde en una parte de su discurso dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y de esta manera usted tiene que entender que cuando el apóstol Pedro en esta escritura habla acerca de bautismo, no estaba hablando de bautismo en cuanto a inmersión de las aguas, sino, como les he venido diciendo, está hablando metafóricamente de bautismo en cuanto a inmersión en la sangre de Cristo. Y esto se entiende fácilmente porque, de no ser así, Pedro estaría rebelándose claramente contra la ordenanza del Señor en Mateo 28:19, cuando habla acerca de la doctrina del bautismo en las aguas. Y por lo menos también Pedro estaría confrontando los 57 versículos que le presenté anteriormente acerca de cómo se obtiene la salvación y el perdón de los pecados. Y es por ello que podemos entender, por un lado, que en esta escritura Pedro no está hablando de salvación en cuanto a bautismo en las aguas, sino de bautismo en cuanto a inmersión en la sangre de Cristo para el perdón de los pecados. Porque se ha venido explicando claramente que el bautismo en las aguas nada tiene que ver con perdón de pecados. Pero bautismo de forma metafórica en la sangre de Jesús, por supuesto que sí. Porque por la fe en la sangre de Jesús es que podemos llegar a ser salvos. Por la fe en la sangre de Jesús es que podemos ser limpios de todo pecado que cometamos. Y es por ello, por estos motivos, y otros que explicaré más adelante, por supuesto, es que en la escritura de Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro no estaba hablando de la doctrina del bautismo en las aguas, sino sobre el perdón de los pecados para salvación. Pero resulta que no es, sino hasta en Hechos capítulo 3, en el verso 19, donde el apóstol Pedro, predicándole de nuevo una gran multitud, donde tuvo una cosecha de casi 5,000 almas, que inclusive por ello fue que tuvo la cosecha, porque les estuvo predicando también acerca de la salvación, donde cambia literalmente, cambia completamente, cambia de raíz el término bautismo, que usó en sentido metafórico en la escritura de Hechos 2:38, por el de convertíos, y la escritura lo refiere de la siguiente manera: Hechos capítulo 3, verso 19, que dice: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando comparamos los textos de Hechos 2:38 y Hechos 3:19, vemos que en ambos casos el mensaje es el mismo, porque el apóstol Pedro en ambos capítulos está predicando a los judíos inconversos para llevarlos a la conversión mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por lo que en ambas escrituras
los exhorta a arrepentirse para convertirse a Cristo y no a arrepentirse para bautizarse en las aguas. Veamos de nuevo ambos textos, pero al mismo tiempo, para que ustedes vean la relación y la semejanza que tienen los mismos. Hechos 2:38 y Hechos 3:19, que dicen: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y si lo vemos de esta otra manera, más claro, donde escogemos los términos que quieren decir esta escritura, sin violentar el mensaje que el Espíritu Santo está dando en la misma, podemos leerlo de la siguiente manera. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese para perdón de los pecados. Y Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Puede notar que en estas escrituras se dicen lo mismo. Puede verlo. Está claro. Y en las mismas, el Espíritu Santo no está hablando por boca de Pedro acerca del bautismo en las aguas, sino en sentido metafórico de arrepentimiento para conversión. Porque en esta escritura se está implicando el perdón de los pecados para aquellos que aún no son cristianos. Porque claramente cuando leemos el contexto completo de estos dos capítulos, el apóstol Pedro le estaba predicando a una multitud de judíos para sacarlos del error, por supuesto, en el que los habían sometido los fariseos en aquel tiempo, al verdadero perdón, al verdadero arrepentimiento, a la verdadera voluntad de Dios, porque no estaban en ella. Y todos los que conocemos estos dos grandes principios, la ley y el testimonio, sabemos que esto es posible solo y únicamente por medio de la conversión al Señor Jesucristo, mediante el arrepentimiento y la fe en su nombre. Como bien se hizo referencia, y vuelvo a citar nuevamente, las 57 citas bíblicas que les presenté anteriormente. En la doctrina del bautismo en las aguas, la ordenanza es de hacerlo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, como lo mandó el Señor en Mateo capítulo 28, en el verso 19. Porque en la misma están presentes todos los que participaron en la redención del hombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en la doctrina de la salvación para conversión o bautismo en el cuerpo de Cristo, la ordenanza es el de hacerlo solo en el nombre de Jesús, ya que el Señor Jesús fue y es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, como bien se testifica en la escritura de Romanos capítulo 10 en el verso 9 y 10, que dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestros corazones que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Y si usted puede notar en todas las escrituras que hablan de la salvación, no se menciona acerca de aceptar al Padre y al Espíritu Santo para ser salvo, porque fue el Padre mismo quien dio a su propio Hijo para la salvación de toda la humanidad. Y en ello el Espíritu Santo solamente tuvo que ver en ayudar y en guiar al Señor Jesucristo para que llegara hasta la cruz. El Espíritu Santo no fue el que fue crucificado. El Padre tampoco fue el que fue crucificado. Fue Jesús el que fue crucificado, y es por la fe en Él, en su nombre y en su sangre, que obtenemos el perdón, la salvación y la redención de todo nuestro ser. En mi tierra hay un dicho que dice: no te metas a brujo si no conoces la hierba. Esto es en clara alusión a aquellos que quieren hacer algo para lo cual no están preparados. Y la secta unicitaria se metió a bruja sin conocer la hierba, y esa misma hierba los está matando. El bautismo en el nombre de Jesús, que se describe en las escrituras de Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:48, Hechos 19:5 y Gálatas 3:27, no es bautismo en las aguas, como lo cree la bruja de la secta unicitaria, y mucho menos que el mismo deba realizarse solo en el nombre de Jesús. Porque de ser así, el Espíritu Santo estaría contradiciendo la escritura del Nuevo Testamento en todas las partes en que se habla acerca del arrepentimiento para el perdón de los pecados por medio de la fe en el nombre de Jesús y por medio de la fe en su sangre. Y además,
estaría en plena confrontación con el mandato del Señor en Mateo 28:19 con respecto al bautismo en las aguas. Si creyéramos que el bautismo en las aguas solo en el nombre de Jesús es lo mismo que el bautismo en el nombre de Jesús, estaríamos confrontando por lo menos los primeros 6 textos que la secta unicitaria ha torcido contra los otros 57 versículos que hablan acerca de la salvación y el perdón de los pecados, sin contar además que el sacrificio del Señor Jesús hubiese sido totalmente en vano. Y esto es exactamente lo que cree la secta unicitaria, que Jesús padeció todo lo que padeció en vano, porque ellos, a su creer, presentan la salvación solamente por el bautismo en las aguas y no por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.